Recogí a mi hija de 4 años de la guardería. Ella preguntó, «Papi, ¿podemos ir a casa de Félix?» «¿Por qué?» «Mamá me lleva allí después de la escuela. Félix y yo vemos el iPad, mientras mami trabaja con el papá de Félix». Ojos en la carretera. El corazón hundiéndose. ¿Qué tipo de trabajo está haciendo realmente mi esposa? ¿En la casa de otro hombre? Estaba sentado en una pequeña sala de mediación, en el juzgado del condado de Lynn, cuando el abogado de mi esposa, de repente, dejó de hablar. Se quedó mirando los papeles que tenía en las manos, como si estos hubieran empezado a respirar. Al otro lado de la mesa, mi esposa, Paula, sonrió, hasta que el color desapareció por completo de su rostro. Ese fue el momento en que supe que esto, finalmente, había terminado. No levanté la voz. No me jacté. Simplemente me quedé allí sentado, con las manos entrelazadas, esperando a que la verdad terminara su trabajo. Pero ese día no empezó en un juzgado. Empezó con mi hija de 4 años, en el asiento trasero de mi camioneta. Recogí a Emily de la guardería un miércoles por la tarde, el tipo de tarde en Iowa que huele a hojas frías y a escape de diésel. Cedar Rapids estaba en su rutina habitual, el tráfico lento en Ewood Road, una señal luminosa parpadeando a lo lejos, y el cielo, que ya estaba pensando en la nieve. Emily se subió a su asiento de seguridad, golpeando sus pequeñas zapatillas contra la puerta. «Papi», dijo ella, con ese tono cuidadoso que usan los niños cuando están a punto de preguntar algo importante, «¿podemos ir a casa de Félix hoy?» La miré por el espejo retrovisor. «¿A casa de Félix?» Ella asintió. «Sí, mamá me lleva allí después de la escuela». No respondí de inmediato. Salí a la carretera y revisé mis espejos. «¿Por qué?», pregunté. Ella se encogió de hombros, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Yo y Félix vemos el iPad, mientras mami trabaja con el papá de Félix». El semáforo se puso en verde. Presioné el acelerador un poco más fuerte de lo que pretendía. Mantuve la vista en la carretera, pero algo dentro de mi pecho se movió, como una caja de herramientas pesada que se desliza suelta en la parte trasera de la camioneta. «¿Qué tipo de trabajo?», pregunté, manteniendo la voz firme. Emily balanceó sus piernas. «No lo sé. Mami tiene papeles». El papá de Félix se ríe mucho. «Tienen un columpio grande. Mami me empuja a veces». No dije nada después de eso. El resto del trayecto transcurrió en silencio, roto solo por el zumbido del motor y el clic del cinturón de seguridad de Emily, mientras ella se inclinaba hacia adelante para mirar por la ventana. En un semáforo, vi mi reflejo en el cristal de una tienda cerrada, 56 años, las canas abriéndose paso en mi cabello, las manos gruesas y con cicatrices de 30 años como electricista. Manos que habían cableado la mitad de las casas de este pueblo, sin haber estafado nunca $1 a nadie. Manos que, de repente, estaban temblando. Paula y yo llevábamos casados 24 años. Nos conocimos cuando Cedar Rapids todavía se sentía más pequeño, cuando la gente se quedaba en su sitio y no se reinventaba cada 5 minutos. Compramos nuestra primera casa en una calle tranquila cerca de Ellis Park. Todavía recuerdo el día que nos mudamos, Paula, de pie en la cocina con una brocha, sonriendo como una niña mientras pintaba las paredes de azul pálido. «Este color hace que se sienta como un nuevo comienzo», dijo ella. Éramos un equipo en aquel entonces, o al menos eso creía yo. Últimamente, Paula decía que estaba haciendo contabilidad freelance, ayudando a unas cuantas pequeñas empresas, según me dijo. Horarios flexibles, el flujo de caja era mejor de lo que solía ser. No lo cuestioné. Confiaba en mi esposa. Esa noche, Paula llegó a casa más tarde de lo habitual. Dejó su bolso con demasiado cuidado, besó a Emily en la cabeza y dijo, «Día largo». Noté el olor primero. No era malo, simplemente desconocido. Algo dulce que no pertenecía a nuestro detergente para la ropa ni a mi loción para después de afeitar. Quise preguntar, no lo hice. Después de que Emily se fue a la cama, Paula abrió su computadora en la mesa de la cocina. Yo estaba junto al fregadero, enjuagando una taza de café que no había terminado. «¿Estás bien?», preguntó ella sin levantar la vista. «Bien», dije yo. Esa fue la primera mentira que me conté a mí mismo. El sueño no llegó fácil.
Me quedé mirando el techo, escuchando cómo la casa se asentaba y la respiración de Paula a mi lado. Alrededor de la medianoche, me levanté de la cama y caminé sigilosamente hacia la sala. Abrí el calendario familiar en mi teléfono, cumpleaños, citas, el horario de la guardería de Emily. Y entonces lo vi, un bloque repetitivo 3 días a la semana. Misma hora, mismo nombre, Mark 1:30 de la tarde. Sin notas, sin explicaciones, solo un nombre. Me quedé allí sentado en la oscuridad, con el teléfono brillando en mis manos, y sentí que algo se endurecía en mi pecho. No era ira, todavía no, era determinación. No desperté a Paula. No la confronté. No hice nada dramático. Me dije una cosa a mí mismo, una y otra vez, no acuses sin pruebas. A la mañana siguiente, dejé a Emily en la guardería como si nada hubiera cambiado. Fui a trabajar, cableé un panel de interruptores, bromeé con un colega sobre los hapkeyes y bebí el mal café de la gasolinera, pero me fui temprano. Estacioné mi camioneta en el estacionamiento de nuestra cooperativa de crédito local, con el motor apagado y el café enfriándose en el posavasos. Desde allí, podía ver la calle que Emily había mencionado. A la 1:27 de la tarde, la minivan de Paula dobló la esquina. A la 1:30, se detuvo en la entrada de una casita cuidada, con un columpio en el patio trasero. Salió cargando una carpeta, y no volvió a salir durante 2 horas. Yo observaba desde detrás de mi parabrisas, con el corazón acelerado, y las manos apretadas tan fuerte que me dolían los nudillos. Esto no era una entrega rápida en la guardería. Esto no era una reunión fugaz. Esto era una rutina. Y de pie allí, en mi vieja camioneta, con la radio apagada y la luz de la tarde cayendo en diagonal sobre el tablero, me di cuenta de algo que no quería admitir: lo que sea que mi esposa estuviera haciendo en la casa de otro hombre, llevaba ocurriendo mucho tiempo. Me dije a mí mismo que solo era una tarde. Las coincidencias ocurren. Los horarios se cruzan. La gente ayuda a la gente. Eso fue lo que me dije la primera vez. La segunda vez, me dije que estaba siendo cuidadoso. Para la tercera vez, supe que me estaba mintiendo. La semana siguiente, ajusté mis horas sin decir una palabra. Esa es una ventaja de ser un electricista que ya ha cumplido con sus años de servicio: nadie hace muchas preguntas cuando dices que has terminado temprano. Compré un café en Casey's del tipo que sabe a quemado sin importar la hora del día y volví a estacionar en la cooperativa de crédito. Mismo lugar, mismo ángulo. A la 1:28 de la tarde, la minivan de Paula pasó rodando. No miró a su alrededor. No dudó. Entró en esa entrada como si lo hubiera hecho 100 veces. Revisé mi reloj. Caminó hacia la puerta con la mochila de Emily sobre un hombro y una carpeta delgada bajo el brazo. Sin prisas, sin pausas incómodas, solo un giro rápido de su muñeca y la puerta se abrió. No llamó, ella misma entró. Ese detalle me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. La gente no usa llaves en casas que apenas visita. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, después de que ella desapareciera dentro. El tiempo suficiente para que mi café se enfriara. El tiempo suficiente para que el sol se moviera y deslumbrara a través del parabrisas. El tiempo suficiente para empezar a notar las cosas pequeñas y estúpidas en las que tu cerebro se queda atrapado, cuando intenta no gritar: un carillón de viento en el porche, un triciclo volcado en el patio, una cortina moviéndose en el piso de arriba. A las 3:31 de la tarde, la puerta principal se abrió de nuevo. Paula salió sonriendo. No era una gran sonrisa, solo una relajada. El tipo de sonrisa que llevas cuando estás cómoda, cuando no te preocupa quién te está mirando. Emily bajó los escalones saltando detrás de ella, riendo, agitando algo de plástico en el aire. Paula se agachó, le quitó la tierra de la rodilla a Emily y le besó el cabello. Luego, la subió a la van y se fue. No la seguí. Me quedé allí, mirando la casa, sintiendo como si acabara de observar mi propia vida desde el lado equivocado de una ventana. Para el viernes, el patrón era innegable. Lunes, miércoles, viernes, siempre alrededor de la 1:30, siempre 2 horas. Empecé a anotarlo en un pequeño cuaderno que guardaba en la guantera. Nada elegante, solo fechas y horas, el tipo de notas que un hombre toma cuando ya no confía en su propia memoria. Una tarde, mientras salía de Casey's con otro mal café,
la cajera, una mujer que conocía desde hacía años, hizo un comentario casual. «Tu esposa sigue ayudando a ese tal Benson, ¿verdad?», dijo mientras me entregaba el cambio. Me quedé helado por medio segundo. ¿Ayudando a quién? A Mark Benson, dijo ella. Un tipo de la construcción. Bastante agradable. Veo la van de Paula allí todo el tiempo. Todo el tiempo, repitió ella, como si no significara nada. Asentí, forcé una sonrisa y salí. Mark Benson. Ahora el nombre tenía un rostro. Lo conocía vagamente. Dirigía una pequeña empresa de remodelación, hacía terrazas y sótanos. El tipo de hombre que usaba botas limpias en las obras y hablaba con prepotencia sobre apoyar lo local. Divorciado, pensé. Un hijo, Félix. Esa noche, Paula se quejó de que le dolía la espalda. Dijo que había estado encorvada sobre los números todo el día. Asentí, preparé la cena y limpié todo. Semana ocupada, dijo ella. Eso parece, respondí. Las mentiras se estaban volviendo más fáciles. Eso me asustó. La siguiente vez, estacioné un poco más cerca, lo suficientemente cerca como para escuchar risas cuando una ventana se abrió un poco arriba. No eran risas salvajes, nada dramático, solo el tipo de risa que se escapa cuando la gente está relajada, cuando se olvidan de sí mismos. Mi mano se apretó alrededor del volante. Podía sentir mi pulso en los oídos. Pensé en bajar de la camioneta, pensé en caminar hasta la puerta, pensé en decir algo, cualquier cosa, solo para que esto se detuviera. Entonces, miré por el espejo retrovisor y vi el asiento de seguridad de Emily en la parte de atrás, con la correa rosa torcida de cuando se había bajado esa mañana. Me quedé donde estaba. Me odié por ello. Esa noche, después de que Paula se fue a dormir, revisé el calendario de nuevo. Más bloques, semanas de ellos. Luego noté algo más, una pequeña nota que ella había añadido recientemente, medio oculta en los detalles. Devolución de llave de repuesto. Devolución. Me quedé allí sentado en la oscuridad, con la casa en silencio a mi alrededor, y sentí que la última pieza encajaba en su lugar. Mi esposa no solo visitaba la casa de otro hombre, tenía una llave. Y lo que sea que estuviera haciendo allí, confiaba en él lo suficiente como para devolvérsela solo cuando pensó que ya no la necesitaba. Lo que pasa con la sospecha es que te carcome, hasta que demuestras que es falsa o dejas que te deje vacío por dentro. Yo no estaba dispuesto a dejar que me vaciara. Así que, fui en busca de hechos. A la mañana siguiente, me detuve en la cooperativa de crédito antes del trabajo. El mismo edificio de ladrillo al que había entrado durante décadas. La misma cajera que había visto a Emily crecer, desde ser un bebé en un portabebés hasta ser una niña que saludaba al mostrador. No dije por qué estaba allí. No tuve que hacerlo. Me senté en una silla cerca de la ventana y abrí nuestras cuentas conjuntas en mi teléfono. Al principio, todo parecía normal, el pago de la hipoteca, servicios, comestibles, gasolina. Luego vi las cosas pequeñas, transferencias etiquetadas como consultoría. No una o dos, un goteo constante. Unos pocos cientos cada vez. Lo suficiente como para no levantar alarmas. Lo suficiente como para desaparecer en el ruido del presupuesto doméstico, si no estabas mirando demasiado de cerca. Me desplacé hacia atrás. Allí estaban, una y otra vez. Misma descripción, mismo horario, siempre alineándose con esos bloques del calendario. Mi garganta se apretó. Hice clic en una de ellas y seguí el rastro hasta la cuenta receptora. No estaba a nombre de Paula. No estaba al mío. El nombre en la cuenta era Benson Construction Services. Me quedé allí sentado, con la luz del sol calentando un lado de mi cara, y sentí que el estómago se me caía de una forma lenta y nauseabunda. Esto no era solo mi esposa ayudando a un tipo con su contabilidad. Esto era dinero saliendo de nuestra casa. Nuestro dinero. Fui más atrás. Las cantidades aumentaron. No de golpe, sino gradualmente, como alguien que prueba hasta dónde puede llegar sin ser notado. Entonces vi un número que me detuvo en seco. Coincidía con un depósito que yo había hecho el año anterior. Dinero que había ahorrado después de una buena racha de trabajos. No para vacaciones, no para juguetes, era para la jubilación,
para Emily. Cerré los ojos y conté hasta 10. Esto no era un malentendido. Esto no era inofensivo. Esto era un robo envuelto en una palabra amable. No confronté a Paula. En su lugar, llamé a Ray Donnelly. Ray y yo nos conocíamos de hace años. Nos conocimos en el salón de la VFW después de que lo ayudé a recablear su garaje. Ahora estaba jubilado, era contador público y preparador de impuestos, el tipo de hombre que había visto cada error tonto que la gente podía cometer con el dinero, y también algunos criminales. Nos reunimos esa noche en el salón de la VFW. Olor a pescado frito en el aire, música country vieja sonando demasiado bajo de fondo. Ray deslizó un café por la mesa y me miró sobre el borde de su taza. «Te ves fatal», dijo. «Me siento peor», respondí. Le mostré los estados de cuenta, las capturas de pantalla del calendario, los nombres de las cuentas. Ray no me interrumpió. No jadeó. No sacudió la cabeza. Simplemente se echó hacia atrás. «Dennis», dijo en voz baja, «esto no es complicado. Es astuto. Es astuta la forma en que ella está moviendo el dinero para evitar preguntas, cantidades pequeñas, etiquetas amigables, pero el dinero se sigue moviendo, y sigue siendo tuyo». ¿Y qué hay de lo ilegal? Ray hizo una pausa. Digamos que, si alguien empieza a hacer las preguntas correctas, mucha gente va a desear no haberse puesto tan creativa. Me quedé mirando la mesa. Ella tomó dinero de nuestra jubilación. Ray asintió una vez. Eso es lo que parece. La habitación se sintió más pequeña, más ruidosa, como si las paredes se estuvieran acercando. Quiero confrontarla, dije. Ray sacudió la cabeza. Si haces eso ahora, pierdes todo lo que hace que esto sea limpio. La acusas, ella te bloquea el acceso, borra archivos, reescribe la historia, y si hay una niña de por medio. Dejó la frase en el aire. Tragué saliva. Entonces, ¿qué hago? Documentas todo, dijo él. Te mantienes aburrido. Te mantienes callado. Y guardas copias donde ella no pueda tocarlas. Asentí, aunque cada parte de mí quería levantarse, conducir a casa y terminar con todo en ese mismo momento. Durante la semana siguiente, me convertí en un hombre con dos vidas. La primera era normal, trabajo, cena, cuentos para Emily antes de dormir, Paula quejándose de las hojas de cálculo y los plazos de entrega. La segunda ocurría tarde por la noche y temprano por la mañana, capturas de pantalla, descargas, fechas, montos. Imprimí copias en el trabajo y las guardé en una carpeta dentro de mi caja de herramientas de la camioneta. Hice copias de seguridad de los archivos en una memoria USB que Ray me dio y la escondí en un lugar donde Paula nunca miraría. Aprendí más de lo que quería saber. Paula no solo estaba llevando la contabilidad de Mark, la estaba limpiando, reetiquetando gastos, moviendo dinero entre cuentas para que todo pareciera en orden. Era buena en eso. Demasiado buena. Entonces Ray me llamó una tarde y me pidió que fuera a verlo. Se veía diferente cuando entré, más serio, menos casual. Hay algo que necesitas ver, dijo él. Giró su computadora hacia mí y señaló una partida en una de las transferencias. Hacía referencia a un número de trabajo que reconocí al instante, una remodelación que yo había cableado 2 años antes, un trabajo que había facturado bajo el nombre de mi propia empresa. Mi nombre estaba en los documentos. Mis manos se enfriaron. Dennis, dijo Ray con cuidado, si esto alguna vez explota, el hecho de que tu nombre esté conectado a esto va a importar. Me quedé mirando la pantalla, mi propia firma me devolvía la mirada desde un documento en el que yo había confiado. Fue entonces cuando comprendí algo importante, esto no se trataba solo de lo que mi esposa estaba haciendo a mis espaldas. Se trataba de protegerme a mí mismo, y a mi hija, de ser arrastrados con ella. Y me di cuenta con una claridad que dolía, si no terminaba esto de la manera correcta, podría perder mucho más que mi matrimonio. Vivir con la verdad es más difícil que descubrirla. Una vez que lo sabes, cada momento normal se vuelve afilado en los bordes. Cada palabra suena ensayada. Cada sonrisa se siente prestada. Paula habló más de lo habitual esa semana, sobre el estrés laboral, sobre clientes que no entendían lo afortunados que eran de tenerla, sobre lo cansada que se ponía al final del día. Yo asentía.
Preparaba la cena. Le preguntaba a Emily por el preescolar. Aprendí a respirar a través de las mentiras. El viernes por la noche fue la fritura de pescado de la iglesia, el tipo de evento al que vas porque siempre lo has hecho. Mesas plegables, platos de poliestireno, el olor a aceite caliente y café que había estado demasiado tiempo en el calentador. Paula dijo que tenía dolor de cabeza y se quedó en casa. Yo fui solo. Me senté en una mesa cerca de la pared, viendo a gente que conocía desde hacía años reír y discutir sobre los Hawkeyes. Revolví mi café hasta que se enfrió, mirando a la nada. Day se sentó frente a mí sin preguntar. ¿Aguantas?, preguntó. Me encogí de hombros. Depende del minuto. Él asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Al otro lado de la sala, escuché la voz de Mark Benson antes de verlo. Lo suficientemente fuerte como para que se oyera. Seguro de sí mismo. Estaba cerca de la mesa de la rifa, hablando con un par de tipos que reconocí. Lo mejor que hice fue limpiar mis libros de contabilidad, dijo Mark, sonriendo. Me ahorró una fortuna en dolores de cabeza. Alguien se rió. Alguien le dio una palmada en el hombro. Sentí algo retorcerse en mis entrañas. Mark no me vio al principio. Cuando lo hizo, su sonrisa no cambió. Se acercó como si fuéramos viejos amigos. Dennis, ¿verdad?, dijo él. Cableaste ese sótano para mí hace un tiempo. Un trabajo sólido. Gracias, dije yo. Se inclinó más cerca. Si alguna vez necesitas algo, dímelo. Siempre es bueno contar con gente confiable. Confiable. Lo vi alejarse, con su confianza intacta, y me di cuenta de lo fácil que era para gente como él confundir el silencio con la debilidad. Más tarde esa noche, Emily se subió a mi regazo mientras yo miraba el clima. Olía a champú y a crayones. Papi, dijo ella suavemente, el amigo de mami es amable. Tragué saliva. ¿Quién es ese, pequeña? El papá de Félix, dijo ella. Él dice que mami es inteligente. Dice que están felices. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que Mark hubiera dicho. Arropé a Emily y me senté en el borde de su cama mucho después de que se durmiera, escuchándola respirar. Pensé en el dinero, en las mentiras, en la forma en que Paula podía mirarme a los ojos y hablar de confianza. Por primera vez, me sentí cerca de perder el control. Eso vino después. Estaba medio dormido cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Entorné los ojos ante la pantalla, se ha solicitado la actualización de la cuenta conjunta. Autorización pendiente. Me incorporé, con el corazón latiendo con fuerza. Paula estaba intentando cambiar el acceso en una de nuestras cuentas, de forma silenciosa, eficiente. Salí de la cama y me quedé en el pasillo oscuro, con el teléfono brillando en mi mano. Podía oír a Paula respirar en nuestra habitación, de forma pausada, sin inmutarse. Por un momento, quise despertarla, exigir respuestas y terminar con el fingimiento. En su lugar, volví a la sala y me senté. Pensé en el futuro de Emily, en lo rápido que un mal movimiento podía convertirse en algo que nunca se limpia. Abrí mis notas, revisé mis archivos y me aseguré de que todo estuviera donde debía estar. Por la mañana, el impulso de explotar se había consumido por completo. Lo que quedaba no era ira, era claridad. Paula ya no solo estaba ocultando algo, se estaba preparando para una pelea. Y eso significaba que era hora de que yo terminara lo que había empezado, con cuidado, legalmente, y en un lugar donde la verdad no pudiera esconderse. El juzgado del condado de Lynn huele a papel viejo y a desinfectante. Siempre ha sido así. Yo mismo había instalado luces en edificios como ese por todo el este de Iowa, lugares diseñados para parecer tranquilos, mientras la vida de las personas se desmoronaba dentro. Paula entró 10 minutos tarde, con sus tacones haciendo demasiado ruido sobre las baldosas. Se veía segura, impecable, el tipo de confianza que la gente usa cuando cree que la historia ya les pertenece. Su abogado la seguía de cerca, hablando en voz baja, sonriéndole como si todo esto fuera una rutina. Me senté a la mesa y no dije nada. Al otro lado de la sala, el mediador barajaba papeles. Una pequeña bandera estadounidense estaba inclinada en la esquina.
El reloj en la pared hacía un tic-tac lo suficientemente fuerte como para contar los segundos. Señor y señora Klein, dijo el mediador, aclarándose la garganta, empecemos. Paula habló primero. Siempre lo hacía. Habló sobre el estrés, sobre malentendidos, sobre cómo yo me había vuelto distante, sospechoso e irracional. Dijo que solo estaba tratando de ayudar a un cliente, que yo no entendía cómo funcionaba el trabajo moderno. Observé sus manos mientras hablaba, estaban tranquilas, controladas. Entonces su abogado deslizó una propuesta sobre la mesa, división de activos, cuentas, y una sugerencia de que yo diera un paso atrás por el bien de todos. Lo sentí entonces esa opresión familiar en mi pecho, pero no interrumpí. Cuando Paula terminó finalmente, la habitación se quedó en silencio. El mediador se volvió hacia mí. ¿S.R. Klein? Asentí una vez. Me gustaría responder, dije con hechos. Abrí mi carpeta. El sonido del papel sobre la mesa resonó más fuerte de lo que debería. Empecé despacio, fechas, horas, transferencias. No acusé. No hice comentarios editoriales. Simplemente leí. La sonrisa de Paula se desvaneció tras la tercera página. Su abogado se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, hojeando las copias que yo ya había proporcionado. El mediador se ajustó las gafas. Cuando llegué a las transferencias etiquetadas como consultoría, Paula finalmente habló. Eso está fuera de contexto, dijo rápidamente. Esos eran reembolsos. Deslicé otra página por la mesa. Esta, dije con calma, es la cuenta a la que fueron esos reembolsos. El rostro de su abogado se tensó. Las cejas del mediador se elevaron. Entonces llegué a la parte sobre la que Ray me había advertido. Los fondos aquí, dije, golpeando la página con el dedo, coinciden con depósitos realizados desde nuestra cuenta conjunta, que estaban destinados para la jubilación y la educación de nuestra hija. Paula se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. No entiendes lo que estás mirando, dijo, con la voz afilada ahora. Dennis, siéntate. No me moví. Su abogado finalmente habló, más lento esta vez. Paula, ¿autorizaste estas transferencias? Ella no respondió. En ese momento, la puerta se abrió. Mark Benson entró, con aspecto molesto, como alguien a quien han sacado de algo más importante. Sonrió cuando vio a Paula. Luego vio los papeles. Su sonrisa se derrumbó. ¿Qué es esto?, preguntó él, agarrando una copia de la mesa. ¿Por qué el nombre de mi empresa está en los estados de cuenta de su cuenta conjunta? Paula se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. Mark, solo escucha. No, espetó él. Dijiste que esto estaba limpio. La habitación cambió entonces. Se podía sentir, como si la presión del aire bajara de golpe. Mark miró al mediador. Ella manejaba mis libros. Yo confié en ella. Paula se rió, un sonido corto y quebradizo. No te atrevas a echarme esto a mí. El rostro de Mark se puso pálido. Tú me dijiste que esto era seguro. Su abogado se echó hacia atrás lentamente, como marcando distancia. El mediador se aclaró la garganta de nuevo. Señora Klein, necesito que responda a la pregunta. La voz de Paula se quebró. Lo estaba ayudando, eso es todo. La miré por primera vez desde que había abierto la carpeta. Solo estaba haciendo mi trabajo, Paula, dije en voz baja, igual que tú. Ella me miró como si nunca me hubiera visto antes. Mark empujó su silla hacia atrás. Quiero a mi abogado, dijo él. Ahora mismo. Mientras Paula salía furiosa hacia la puerta, su abogado la tomó del brazo. Paula, dijo él, bajo y urgente, es posible que te enfrentes a algo más que un divorcio aquí. Ella se quedó helada. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, nadie en esa sala estaba sonriendo. El juzgado se vació más lento de lo que esperaba. La gente pasaba de largo como si nada extraordinario hubiera sucedido, empleados con carpetas, una pareja discutiendo en voz baja, un hombre ajustándose la corbata mientras caminaba. La vida seguía, indiferente al hecho de que mi matrimonio finalmente se había derrumbado en una habitación tranquila, con paredes color beige y una bandera torcida. Me quedé sentado un rato después de que todos se fueron.
Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Pensé que me sentiría victorioso, o enojado, o aliviado de alguna manera dramática. Lo que sentí, en cambio, fue ligereza, como si algo pesado que había estado cargando durante años más de los que me daba cuenta finalmente hubiera sido depositado en el suelo. Paula no volvió a casa esa noche. Me envió un mensaje una vez, solo una línea, hablaremos más tarde. No respondí. Emily y yo cenamos panqueques. Ella se rió cuando quemé la primera tanda, de todos modos, siempre le gustaron un poco crujientes. Después de arroparla, me senté en el borde de su cama y observé cómo su pecho subía y bajaba, de la misma manera que lo hacía cuando era un bebé, de la misma manera que lo hacía ahora, sabiendo lo cerca que había estado todo de escurrirse entre mis dedos. No le conté lo que pasó. Nunca lo haré. Los niños no necesitan los detalles. Necesitan estabilidad. Necesitan saber que alguien está prestando atención. Las semanas que siguieron fueron tranquilas, en el buen sentido. Las cuentas fueron aseguradas. El papeleo avanzó. Todo se mantuvo aburrido y procesal, exactamente como yo quería. Paula y yo hablábamos a través de abogados. Cuando hablábamos directamente, era breve y cuidadoso. No hubo gritos, ni confesiones, solo la realidad asentándose donde antes solían vivir las excusas. Mark Benson desapareció de nuestro entorno por completo. Dave pasó una tarde con un paquete de 6 cervezas y no dijo mucho. No fue necesario. Lo hiciste bien, dijo antes de irse. Eso no siempre es fácil. En una tarde fría de Iowa, no mucho después, me senté en los escalones delanteros de la casa que Paula una vez pintó de azul por dentro. Emily estaba adentro, coloreando en la mesa de la cocina. El sol estaba cayendo, volviendo el cielo naranja sobre los tejados. Pensé en todo lo que casi había hecho mal, en lo cerca que estuve de explotar, de acusar sin pruebas, de convertir una mala situación en una irreversible. La venganza, aprendí, no se trata de gritar o humillar a alguien. Se trata de paciencia. Se trata de la verdad. Se trata de proteger a las personas que aún no pueden protegerse a sí mismas. No gané destruyendo a mi esposa. Gané manteniendo mis manos limpias y el futuro de mi hija intacto. Si esta historia despertó algo en ti, si alguna vez has sentido esa duda silenciosa, esa comprensión lenta de que algo no está bien, tómate un momento para reflexionar. A veces, lo más fuerte que una persona puede hacer es esperar, observar y elegir el momento adecuado. Y si crees que las historias como esta importan, historias sobre la moderación, la verdad y mantenerse firme, considera compartir esta o suscribirte. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla. Algunas lecciones llegan tarde, pero aún así, llegan a tiempo.